Mostrador en La Clave, con el equipo del Mostrador. Estamos ya con el Mostrador en La Clave. Iván Weissman, Mirko Macari, ¿qué tal? Estábamos conversando, Buenos días. Estábamos conversando de esta, ustedes traen hoy día una nota en el Mostrador sobre el récord de venta de la saga que ha creado Jorge Baradit en términos históricos. Creo que ha vendido una cantidad... 200.000 libros. Tú sabes que en Chile tú vendes, qué sé yo, 3.000 libros y salí dentro de la lista de los 10. Los 10 más vendidos. 200.000. 200.000 libros. Entre la historia secreta de Chile 1, 2 y 3 van. Y él lo encuentro notable porque además de ser muy entretenido y muy informativo y además ser un complemento extraordinario para la clase rígida, fría de historia de colegio, digamos, que uno conoce. Es un lenguaje atractivo, lo que antes se hablaba, ¿te acuerdas tú cuando se hablaba una cosa que inventó Tom Wolfe al principio en Estados Unidos, que cuando decía él que había que hacer un tipo de periodismo que incorporara variables de la novela, por ejemplo, que tú generaras diálogo. La narrativa. Generaras secuencia de escenas. Como lo harías tú. No, ahora lo llaman, después se llamó nuevo periodismo, pero claro, fue Tom Wolfe que empezó a hacer ese Tom tipo Wolfe de... empezó a hacer. Es muy entretenido porque los cuentos son distintos cuentos que tienen que ver con personajes históricos, son realmente notables. A mí el que más me gusta y que me mató, la verdad que me mató, fue el de Arturo Prat. ¿Cuál fue? A ver, recuerda. Sí, el primero. No quiero hacer un spoiler. El cuento de él, de Prat, sí. después que es una espiritista. Que es una suerte. No es particularmente el de espiritista, es el del tipo alejado que vuelve y que nadie se da cuenta que es el personaje que es y que está de vuelta casi en el anonimato. Es muy bueno. Y a mí me gustó mucho, ese gustó, pero a mí me gustó mucho porque yo tengo un amigo mío que es español, que vive acá, vive toda su vida, es chileno ya, y él siempre una vez me preguntó, yo nunca me lo había cuestionado, no sé, me dijo, oye, ¿por qué me da cuenta que ahora que llevo tanto tiempo en Chile, me dice, las grandes celebraciones de ustedes son todas derrotas, en el combate naval de Iquique, el desastre de Rancagua, yo nunca lo había pensado, bueno, y en el 2 o el 3 está el desastre de Rancagua, cómo fue... No, es fascinante, es verdad, no queremos spoilers, pero yo recomiendo y es un mérito y confirmo un poco que hay un hambre por conocimiento y por buenas historias cuando están bien contadas. Exactamente. Sí, cada cierto tiempo se dan estos fenómenos de divulgadores masivos exitosos. Lo interesante, porque hay toda una discusión, de hecho nosotros en algún minuto, cuando yo era el editor, me acuerdo que varios historiadores escribieron cuestionando a Baradit y de vuelta también. ¿Cómo cuestionando la lógica de que se venda como historia, claro, algo que no lo es desde el punto de vista de... Que él no era historiador, claro. Eso pasó con Baradit, pasó con Carlos Tromben, que pasó con un montón de gallos que empezaron a escribir sobre sucesos históricos y se levantó un grupo de historiadores y dijo, oye, perdona, pero usted no... Nosotros tenemos el monopolio de contar la historia. Bueno, es como si cualquiera... Como Malcolm Gladwell lo critican los sociólogos, porque no es sociólogo, el periodista Malcolm Gladwell que ha escribido un montón de temas. Pero es inevitable esa discusión porque la historia se entiende que son libros con pie de página. Es decir, la garantía de la fuente original, etcétera. Entonces, la pretensión de que la historia se trata de contar hechos completamente verídicos, cuando finalmente la gran disputa de la historia, y por eso su valor político, es que finalmente un acuerdo, una interpretación respecto de un relato de cómo han sido las cosas, y eso se instala en la memoria y construye una memoria colectiva, construye la imagen que tienen de sí mismos los pueblos, las comunidades, las naciones, y por eso es tan decisiva. Entonces eso es interesante desde el punto de vista de la pelea intraacademia. Lo otro relevante, yo creo, del personaje es el fondo, el tipo de contenidos. Y estamos en un momento en que lo que hace Baradit básicamente, y la narrativa que le pone al conjunto de su historia, más allá de cada una en particular, es justamente ese. Él quiere venir a desmistificar, a deconstruir una narrativa oficial, ¿no? Y habla él, ¿no?, justamente de esta historia oficial interesada, que es finalmente el relato de los que han ganado en la historia.
Bueno, Entonces, la historia la cuenta los que ganan. Claro, él reivindica eso, y lo interesante es que es un momento, como han habido otros momentos en que la sociedad gira, por ejemplo, en torno a la farándula, es lo que empieza a pasar en Chile desde mediados de los 90 y se da el fenómeno LUN y la explosión de programas. Hoy día gira en torno a las preguntas sobre nosotros mismos. Y esto tiene que ver con lo que hablábamos ayer, ¿no? El momento inicial es el 2011, ¿no? En que empezamos a aceptar que hay una manera diferente de entender cómo han sido las cosas. Las puedo mirar desde otro ángulo. Y Baradit se inscribe dentro de esa gran corriente. Y es interesante ver cómo estamos dispuestos hoy día a hablar sobre cuestiones que nos parecían sagradas. Y un mérito también a la tele, cómo ha contado la historia, no lo han rivalizado los programas que han salido. Fíjate que se ha producido un segundo pequeñito, a otra escala, pero se ha producido un segundo fenómeno literario con los 2 libros que han salido por parte de astrónomos. Por ejemplo, el de la María Teresa Ruiz, que es Hijos de las Estrellas, que es buenísimo, buenísimo, buenísimo. También de divulgación científica en el ámbito del espacio y la astronomía. Y el de José Massa, que se llama Somos Polvo de Estrella. Los 2 también les ha ido súper bien. Si bien también tienen el mismo approach, no los conocía. Tienen el mismo enfoque de contar historias serias, pero... Exacto, y te cuentan cómo entender básicamente la información básica, elemental, de la formación del universo y de todas las cosas, desde un punto de vista muchísimo más cercano, menos de, si tú quieres, de cita de nota de pie de página. Sí, qué bueno. No, así que, bueno, yo se lo recomiendo. Yo me metí en esto, buenísimo, además que son muy entretenidas las historias. Vamos a la cosa más bruta, en términos... Ustedes sacaron un artículo que básicamente todos los medios de comunicación tienen ángulos sobre eso, de lo que planteó el subsecretario de Hacienda respecto a lo que había sido la negociación por Dominga, el Consejo de Ministros, donde rechazó de alguna manera la votación, y eso, me imagino, debe generar una suerte de fractura al interior del gobierno, porque estamos hablando de un Consejo de Ministros que resuelve algo, y hay ministros y subsecretarios que no están de acuerdo, o por lo menos exteriorizan a través de múltiples canales su rechazo a la medida. ¿Cómo se entiende eso? Mira, lo hablamos un poco en los diferentes programas de que Dominga, me acuerdo cuando lo mandaron al Comité de Ministros, por un voto a última hora que se dio vuelta, se me olvidó el regional, no sé si el Ceremi regional, pero una cosa regional que se da por dado, dio vuelta y lo manda al Comité de Ministros, que nosotros escribimos una nota de las presiones que habían venido de parte de ciertas partes, incluyendo gente cercana a senador Girardi, gente en el gobierno, para presionarlo a este personaje para que diera vuelta el voto. Dio vuelta el voto, fue un voto dividido, y por un voto dividido lo manda al Comité de Ministros. Y en ese momento, yo lo dije en este programa, nosotros escribimos de que Hacienda, con el beneplácito de la moneda, estaba a favor de que esto, y yo me acuerdo que me jugué en el Comité de Ministros lo va a terminar apoyando. Después se explota el ángulo Piñera, Dominga y un montón de cosas más, y se politizó completamente, ahora estamos en campaña. Ahora, es curioso de que pasa en muchos gobiernos, esto no es primera vez que hay desacuerdo, es curioso de que explota tan públicamente y con tanto detalle. O sea, el lunes cuando el voto sale, la verdad que a nosotros, por lo menos en el mostrador, pasó completamente desapercibido que el viernes tarde el ministro de Medio Ambiente había puesto en pauta para el lunes el voto. Y en algún momento, el fin de semana, nuestra reportera, la Marcela Jiménez, reportera de La Moneda, creo que puso en el chat del diario de los periodistas de que se venía el voto el lunes, que iba el Comité de Ministros. Y de inmediatamente, voy a violar ciertas partes, se empieza a filtrar de la parte del gobierno que no estaba de acuerdo con el voto, de que esto había sido complejo, de que había sido, y en la tercera lo tiene bastante, con mucho detalle, mucho más detalle de lo que tenemos nosotros, de lo mencionado que fue la reunión, como Céspedes manda a pedir que entre el fiscal del Ministerio de Economía, a que vea que esto era inaceptable, que tenía que tener 10 días, de que lo que estaba haciendo el ministro de Medio Ambiente, y los informes que filtra el propio Ministerio de Economía, o alguien cercano que los filtra a diferentes medios el mismo lunes, de los informes que avalaban completamente que se votara a favor.
Yo, usted, Mirko, sobre todo, yo la verdad que conozco poco el pasado del señor Mena, no, pero el voto fue 3-2. Y ahora lo que sí, lo que es interesante del quiebre, y que Hacienda esperó 48 horas, Mico, el menos que puede venir a hablar. Mico era uno de los que el primer año que era subsecretario sobrevivió a Arena, era uno de los que iba a los seminarios que tanto le gustan a Mirko acá en Sanjate y decirle que la reforma tributaria iba a tener cero impacto, ¿no? Entonces, ahora sale, no fue Valdés, fue él el que salió a hacer, pero estoy seguro, imagino que tiene que haberlo consultado, no creo, yo sabía que Hacienda estaba a favor de este proyecto, que claro, que se peleen en público y la presidenta calladita. Ahora, la defensa, si uno lee entre líneas de Paola de Narváez, que ha salido a defender, es bien curioso el lenguaje, ¿eh? Yo no me había dado cuenta, alguien me dijo, mira, ve las declaraciones de ella. Ella nunca apoya el proyecto, ella lo que ha salido a defender es el proceso. Ella nunca dice, no, que este proyecto, o sea, nunca rechaza el proyecto, nunca dice, no, esto no tenía que hacerse, fue un voto, sino que ella lo que ha salido a defender es el proceso, que lo que hizo el ministro. A mí no me parece curioso, me parece inteligente. Bueno, está bien. Bueno, lo digo curioso. A ti que te gusta la ironía, está tratando de ser irónico, perdone si yo no fui tan claro. Está disculpado hoy día, no sé qué no, pero lo que pasa es que en términos de decisiones, utilizando la lógica medioambiental para paralizar proyectos, hay situaciones históricas ya. El telefonazo que paraliza Barrancones por parte del expresidente Sebastián Piñera causó pero una situación al interior de su gobierno que estaba recién empezando y por lo tanto nadie se jugó a finish de nada. Si esa misma situación del expresidente Piñera sucede en el último año de su gobierno, probablemente hubiese salido gente para afuera diciendo, chao, ¿sabes qué? Esta cuestión no. Pero estaba partiendo recién el gobierno y por lo tanto había una suerte de luna de miel y se le dio un beneficio de la duda y más que mal es el presidente y él paralizó contra toda lógica institucional el proyecto de Barrancones. En este caso no, pues en este caso es al final del gobierno a través de un vehículo que parece extraordinariamente institucional y que es la forma que corresponde, el Consejo de Ministros, pero igual hoy día se revela en estos momentos que habían opiniones muy diversas y casi todas tenían que ver con, en el gobierno, digo, las que han salido como detractores, que lo que debió haberse hecho era haber aprobado, Pinga, pero... Mira, pero no sé qué va a pasar porque ahora imagino que Mico no espera que lo echen. No. Se está presidencializado el gabinete. Eso es lo que pasa. O sea, Mico está hablando como militante demócrata cristiano. O sea, la democracia cristiana tiene libertad de poner distancia, buen punto. Del resto de las decisiones de gobierno porque tiene candidata propia y lista propia y agenda propia. Es súper simple. Y desde ese punto de vista, ¿tú qué esperas que podría pasar si es que tú tienes a miembros del gobierno que están cuestionando una decisión del Consejo de Ministros? No va a pasar nada. No va a pasar nada. No tiene el gobierno capacidad de salir a cuadrar, ni tampoco tiene ganas de salir a cuadrar nada. O sea, es decir, la moneda se juega, como dice bien Iván, por la tesis de que esta decisión, la que sea, se toma dentro de un ámbito institucional procedimental. Poner acento en lo procedimental y el resto ya da lo mismo, porque esa decisión de rechazar Dominga también es una decisión política. Los ministros no se mandaron solos. El ministro Mena, la ministra de Salud, no se mandaron solos. Sí, a ver, ¿qué es lo notable? Que en estos temas, cuando Hacienda tenía una opinión, el resto simplemente seguía esa opinión. No había capacidad de un ministerio sectorial de levantarse frente al poder de Hacienda. Entonces, esto lo interesante de esto es eso, o sea, por primera vez la opinión de Hacienda, la opinión de Hacienda y de Economía no fue la que se impuso, ¿no? Eso es un cambio vocal. O la de minería. Te recuerdas, Fernando, ¿no? A veces, el poder estuvo indiscutidamente en Hacienda por los siglos de los siglos. Desde el 90 para adelante. Del 90 para adelante se lo indiscutió. Sí. Y en algunos casos en forma absolutamente arbitraria y absolutamente irresponsable, creo. Siempre estas decisiones han sido políticas. Lo que pasa es que en Chile, como nos gusta... vestíamos de tecnocrático. Claro, nos gusta que tengan otras palabras porque la palabra política quedó manchada por la experiencia de la dictadura militar.
De ahí en adelante todo lo político era sospechoso, era feo, era sucio, era cochino, era etcétera. Entonces, en este gobierno de los tecnócratas, los tecnócratas disfrazaban sus decisiones políticas de decisiones técnicas. Pero eso cambió, pues, eso es lo interesante. Y a ver, yo lo dijimos ayer, la historia entera de Dominga y de esa región todavía no cuadra. El puerto que tiene CAP, que están construyendo, es mucho más, pero mucho más contaminante y mucho más cerca de la zona que quieren proteger. A CAP no le pusieron ningún problema. En más, cuando Dominga empezó este proyecto, porque ellos no necesitaban en teoría un puerto por el poco tráfico que iba a tener el puerto, y fueron a pedirle a CAP: ¿por qué nosotros pagamos y usamos el puerto a ustedes? Y CAP le dijo que no. Y a medio kilómetro de donde va a ser este puerto pasan semanalmente una cifra tipo como 160 barcos de tonelaje mucho más grande que cargan benzina. O sea, ojalá nosotros, pero alguien eventualmente cuente toda la historia de lo que está pasando en esa región, no solo con los puertos, sino con los proyectos, porque la historia la hemos contado a pedazos, faltan cosas ahí, y no sé cuáles son. Hay una cosa que me parece a mí además interesante y que tiene parangón también con lo que está ocurriendo en Tiltil, que es lo siguiente. Yo me acuerdo haber entrevistado a el cabro que está a cargo de esta empresa Ciclos, que es Damián Tomic. Y no sé no sé tú que sabes más de esto, Iván. ¿De basura? No, de procedimientos que tienen que ver con estándares, sí, en términos económicos. Si es que tú le aplicaras a todas las empresas que están hoy día en Tiltil el mismo parámetro de exigencia que se le pide a la última empresa que llegó, no pasa ninguna. No. Ninguna pasa. Los estándares que se les aplicaron cuando esas personas tuvieron sus permisos ya están total y absolutamente superados, obsoletos, bueno, no están actualizados. Por lo tanto, el permiso que tú tienes probablemente no pasaría al estándar de hoy día. En el caso de Dominga, los estándares medioambientales también fueron súper fuertes. La subieron y fueron súper contestatarios, un diálogo bastante áspero. La empresa, no quiero salir a defenderla porque... me imagino que como corresponde. La empresa se dio volteretas porque ellos sabían que a raíz de... entre el 2010 y el 2012, no sé si se acuerdan, cuando el gran empresariado salía, está todo parado, está todo paralizado, se judicializó todo, y bueno, los estándares cambiaron, el juez Muñoz fue muy influyente, y Dominga fue a pedir los permisos tratando de hacerlo de acuerdo a los nuevos estándares que efectivamente están imperando, que están imperando ahora en Chile, y para bien. Hablaron con la comunidad. Ahora, como digo, yo lo dijo, no soy experto, yo no meto las manos al fuego, pero efectivamente como que se dieron volteretas para atrás para tratar de empezar de abajo para arriba. Y bueno, acá estamos. No sé qué va a pasar, creo que ahora tiene que ir al tribunal, lo pueden apelar al tribunal ambiental y de ahí, si no se aprueba, van a la Suprema. Pero por lo menos un año más de esto. Déjame pasar a otro tema que me gustaría que lo explicara con peritas de manzana, Iván. Que es el tema de lo que ustedes traen hoy día. Claro, esta trenza que ustedes llaman entre Julio Ponce y Álvaro Sayé en torno al financiamiento o el refinanciamiento de la deuda de Soquimich. De las cascadas. De las cascadas. Mira, yo lo encuentro una historia fascinante y voy a tratar de contarlo. El señor Julio Ponce por años controla Soquimich a través de una serie de sociedades, que es una cascada, porque una depende de otra, y lo controla primero directamente a través de ella y después indirectamente, solamente con el 31 o el 30% y con pacto de accionistas, pero lo ha controlado. ¿Qué pasó? Estas cascadas a través de las cuales el control sobrevive, no tienen giro propio. Las cascadas no tienen empleados, tienen 3, 4 empleados de servicios, pero no tienen giro propio. Todo depende de los dividendos que paga Soquimich, que es el buque madre. Y para mantener este control, Ponce siempre ha endeudado a las cascadas. Todas las operaciones del caso Cascada fueron operaciones entre estas diferentes sociedades que la Superintendencia de Valores finalmente multó a una serie de actores principales de Sanhattan. ¿Qué pasa? Siempre a estas cascadas, ¿quién le prestaba plata?
nosotros hicimos que en un momento era hasta el 60% de todos sus créditos. Había un banco que históricamente siempre le ha prestado plata, Corbanca. Corbanca, el señor Sayé. Hay una trenza histórica entre ellos que los une, comparten no solo al señor Enrique Correa, directa e indirectamente a través de Imaginación y a través de una relación personal que ambos tienen con él. Asesor, comparten al señor Darío Calderón, señor de los Pasillos, Conde Negro, como asesor directa e indirectamente. ¿Y qué pasó? Cuando Itaú... Operadores de alto nivel. Sí. ¿Qué pasó? Itaú compró a Corbanca. El señor Sayé tuvo que venderlo, se apalancó demasiado, tuvo crisis de liquidez, el gobierno le salió a ayudar, el señor Piñera lo salió a ayudar a través de una corrida bancaria. Bueno, vende el banco, se lo vende muy bien a Itaú, pero le crea todo tipo de problemas. En medio de los problemas de SMU, claro, y todo eso que le inyectaba plata a tercero. ¿Qué pasó? Estas cascadas estaban muy endeudados y su principal acreedor era Corbanca. Itaú compra Corbanca. Vienen los brasileños llevan un año ya prácticamente con el control, están limpiando el banco, están cambiándole cosas y les hace mucho ruido político el tema de las cascadas de Julio Ponce. Y ponen presión y dicen que ustedes nos deben X, empiecen a pagar, empiecen a hacer, tratemos de sacar nuestros créditos. El señor Ponce va a buscar refinanciar estos créditos y hace un roadshow con todos los grandes bancos de Chile, 10 bancos. Ninguno lo quiere refinanciar el crédito, excepto 3. ¿Cuánto estamos hablando ahí del crédito? Usted dice que son como 450 Sí, millones. pero la operación esta fue como por 100 millones, porque ninguno de los grandes entró. Dólares estamos hablando. ¿Y quién entraron? Entraron 3 bancos chicos, que normalmente no son play. O sea, cuando venía una empresa que es controladora de Soki, que históricamente Sanhattan entero se ponía de rodillas para hacer negocio con este señor, porque Soki gana plata. Nadie quiso, Banco Chile dijo no, Santander no quiere. ¿Qué pasó? Vino 3 bancos chicos, que son PTG, que es parte de BTG Pactual, vino el Banco Security y vino el Banco Internacional, que es parte del holding de la Cámara, y LC. ¿Quién es el quién es el presidente de BTG ahora? Fernando Mazú, histórico de Corbanca. ¿Quién es el gerente general del Banco Internacional? Mario Chamorro, ex gerente general de Corbanca. Entonces, nosotros no insinuamos, pero dijimos, raro que nuevamente la trenza le salve el pellejo. Porque la mezquita. No, nuevamente no le salve el pellejo, le refinancian le refinancian sus créditos, le dan holgura, y de a poco Itaú se empieza a sacar este cacho que para ellos no, que le crea atención estar metido. Pero así funciona un poco el capitalismo a la chilena. No hay nada ilegal acá. La Superintendencia de Bancos sí cuestionó en su momento los créditos de las cascadas que tenían con Corbanca, porque tú no puedes prestar la multa histórica que la Suprema terminó avalando a Corbanca, pero por razones de forma, no el fondo, y la Super volvió a la carga y está nuevamente en el proceso, una multa de $31 millones. Porque ¿qué? Le presta plata y la Super dijo, no, acá estos no son todos diferentes. Acá lo único que gana plata es Soki. Estas cascadas son cascadas, sociedades de papel, que sobreviven. Hay uno solo que genera ingresos. Entonces, un préstamo a las 5 o 4 cascadas es como un préstamo, no son 5 préstamos divididos. Porque si tú sumabas todo eso, Corbanca se había pasado en los límites que tú le puedes prestar a un solo, o ni siquiera relacionado, a una sola entidad, que eso fue a raíz de la crisis del 82. Entonces, eso es lo que se ha cuestionado, es como que tú le prestas plata a tus hijos, a los hijos de una persona, y tú sabes que el único que trabaja ahí es el padre. Entonces, la superintendencia dijo, bueno, esto es uno. Ahora, esto había pasado. En el caso Piñera. Claro. Ahora, esto ha pasado con otras empresas. Lo que pasa es que en Chile, como es, los reguladores siempre miraban para el lado, y este regulador no miró para el lado. Pero fíjate que, Iván, hay un aspecto nuevo, sí, que yo no sé si lo tenían contemplado en algún momento dado Ponce y las cascadas, pero a uno se le olvida de que Sokimich tiene socios extranjeros metidos dentro. Claro, y tiene acciones que se transan en la bolsa estadounidense, por lo tanto, ahí tú te pones un haz de luz que es súper complejo para la empresa. No podía hacer lo que quieres. No, pues los cambios que han venido en Soki y en las cascadas, desde que empezaron los escándalos, primero el de Soki, después la pelea con Corfo, después las platas políticas, no han venido por presión necesariamente los reguladores y el sistema Chile, han venido por presión en Estados Unidos, porque tienen terror al regulador americano y los inversionistas minoritarios, que uno es el canadiense Potash y un par de fondos que han ponido la presión. La salida de Ponce de la presidencia de Sokimich fue por presión de los minoritarios de Estados Unidos, ¿no?
y el cambio, los pocos cambios de gobierno corporativo que han venido implementando, no, con la llegada primero de Guirizasti a las cascadas, estuvo el señor Guzmán, después cambio, siempre Ponce tratando de hacer lo mínimo para parecer que está cumpliendo con todas las presiones que vienen, pero lo están haciendo. Ahora, yo sí le saco también el sombrero a Vitrán. Vitrán, uno puede decir muchas cosas. Eduardo Vitrán, vicepresidente de Corfo, que tiene un litigio fuerte ha sido tremendo, sí, lo ha dicho clarito, cada vez que le pregunten. No hay acuerdo con Soki hasta que salga el control del señor Ponce. No, él ha querido, Eduardo Vitrán, desde hace ya tiempo, deshacerse este contrato que tiene desde la época de la dictadura con Sokimich. Para explotar el litio. Para explotar el litio y también para un montón de otras cosas que tiene. Está muy solo Eduardo Vitrán, porque el gobierno, y estos son los comentarios de pasillo, está muy capturado por la relación histórica de la nueva mayoría de Concertación con Julio Ponce y con Sokimich. Y se ha dicho que Julio Ponce en más de una ocasión ha puesto la pistola encima de la mesa. Es decir, eso hace que muchos funcionarios de gobierno, altos funcionarios de Palacio, hayan, incluso se sospecha, o sea, se comenta, ¿no? Han sido recaderos para decirle a Vitrán, oye, vámonos tranquilitos. Y Vitrán, por su personalidad. No, porque su personalidad y su estilo de llanero solitario le permiten. Eso, pero es una excepción. Eduardo Vitrán, yo le tengo mucho respeto en términos de funcionario público de Eduardo Vitrán. Un tipo probo. Fíjate, cuando Eduardo Vitrán llega al primer gobierno de Michelle Bachelet y para el MOP, ¿no? Claro, el Ministerio de Obras Públicas, y para el puente sobre el canal del Chacao que había tenido prometido Lagos como su cuestión, porque dijo, esta cuestión no va a resultar, no tiene los flujos que se necesitan, es un gasto absolutamente innecesario. Yo dije, chuta, Diego, este gallo, porque era la primera cosa que se hizo fue pararle esa cosa prometida por Ricardo Lagos. Y después, bueno, Piñera lo reconstruyó y, bueno, ya todo el mundo sabe que no calzaban las paletas, pero eso es un problema de construcción, no de actitud respecto del problema. Y Vitrán fue bien durito ahí, bien duro. Mira, ya ha hecho una otra cosa que también pasa un poco viola a Vitrán, que como el litio está tan de moda, primero que hizo un contrato paralelo con otro actor que le compita en Chile a Soki, que está canadiense, con unos términos que es lo que él quiere que eventualmente cuando se renegocie el contrato con Soki sea en paralelo, y que dice, si tú vienes, cualquier empresa grande viene a Chile a producir las baterías de litio o a dar valor agregado al litio, te damos un precio especial del litio, ¿no? Y se lo tiene que garantizar no el Estado de Chile, sino que se lo garantiza la empresa a la que entonces Albemarle, que es o Rockwood, que está explotándolo. Y ahora hizo una licitación y, bueno, la primera ronda quedaron empresas grandes, empresas, los gigantes coreanos, hay varias empresas europeas de autos que y crear un polo industrial en el norte, ¿no? Donde se van a manufacturar estas baterías de litio y otros productos que están tan en demanda para autos eléctricos, para baterías de teléfono. Y normalmente ese tipo de cosas en Chile siempre la hemos mirado en menos, como una cosa así, y sobre todo los neoliberales dicen, no, esto es política pública, tratando de... y le ha funcionado. Y ahora, no, bueno, vamos a ver hasta cuándo dura este nuevo mundo del litio, pero aparentemente tiene mucho para tirar. No, Vitrán ha sido duro y, a diferencia de otros políticos, no se muerde la lengua. Él lo dice, te la manda clarito, no te la manda a decir con nadie. Él, se lo ha dicho a Ponce varias veces. Agradecemos a Iván Weissman, Mirko Macari por el mostrador en la clave. Que tengan ustedes buenos días. Buenos días. Buenos días. Actualidad con ojo crítico, información desde distintos puntos de vista y discusión bien informada. Fue El Mostrador en la Clave, con el equipo de El Mostrador y Combinación Clave.